que es bienvenidos y bienvenidas a la clase de nuestro seminario Girones de mi vida que vamos a dedicar a el perfil de Vita dedicado a la formación de militantes, la formación de cuadros dirigenciales y cuadros militantes. ¿Ustedes me escuchan bien o escuchan ruido mío de fondo? ¿No? Bueno, perfecto. Hoy nos vamos a dedicar a Evita Formadora. Y como les decía, me hace encontrar con mi perfil más propio, el oficio al que me he dedicado toda la vida, con lo cual vamos a traer algunos conceptos propios de la teoría pedagógica y lo vamos a aplicar a algunas de las actividades, o perdón, de lo que vamos a leer de Evita. Justo una compañera pasó un texto que está también en el aula virtual, los que ya están pudiendo entrar cómodamente o se sienten más cómodos recorriendo el aula virtual, que justamente es de ahí de donde voy a sacar el material principal de la charla. Les explico por qué. Nosotros podemos hablar de muchísimos espacios donde Evita fue formadora, muchos espacios, porque de hecho cada uno de sus discursos ejercía docencia. Pero por método, por un recorte que hace esta cátedra, nos vamos a dedicar a lo que específicamente ella consideró clases, dictado de clases. Si uno tomara a la formación en un sentido más amplio, en un sentido lato, uno podría decir, cada vez que ella habló por radio, cada vez que dio un discurso, estaba formando. Pero es interesante verla a Evita en el perfil de estoy preparando y dictando una clase, ¿no? Cuando ella se para en ese lugar. Y para eso vamos a tomar la serie de clases, unas 10 clases que ella dio en la Escuela Superior Peronista, más o menos una vez por semana, una vez cada 15 días, que se llamaron Historia del Peronismo, pero vamos a empezar por lo que fue su discurso, el discurso que dio en la inauguración de la escuela, en el año 1951. Dos comentarios previos. Todo lo que vamos a leer y a estudiar está en el documento que compartió la compañera, del curso de Vita sobre historia del peronismo. Ahí está todo el material que necesitamos. Em, una aclaración previa. Es muy importante observar que el peronismo, el primer peronismo, se ocupó y tomó la decisión política de capacitar, de formar a sus militantes. Lo comento porque si bien esto es algo que viene acompañando a los partidos políticos a lo largo de su historia, la idea de que siempre tienen que tener una secretaría de formación, un área de formación, un área dedicada al estudio de su doctrina y a la difusión de su doctrina en materia formativa, em, sería como algo que como rompió con tantos moldes el peronismo, sería algo con lo que también podría haber roto. Y sin embargo, el peronismo se ocupó muy particularmente de tener una escuela superior. Voy a hacer dos comentarios sobre eso, pero el primer comentario que quería hacer era la decisión de tener una escuela. Esto me parece clave, sobre todo porque después se evita, van a ver, ojalá sea uno de los párrafos que leamos. Yo hice un recorte, no recuerdo si esta parte la recorté, donde ella dice que pasa a ser una de las joyas. La escuela es una de las joyas del peronismo, una de las perlas más destacadas, como algo muy, muy valioso del movimiento, esta escuela, al punto tal que ella decide hacerles un lugar en la fundación, en la fundación. Y después, además de haber sido ella tan promotora de la escuela, habiéndola puesto tan en valor, después ocurrirá el proceso inverso. La escuela la va a poner en valor a ella, reemplazando sucesivamente a los profesores en las distintas cátedras a lo largo del tiempo,
y dejando sin reemplazo a Evita una vez fallecida. En el caso de la cátedra de ella, Historia del Peronismo, lo que hacen es pasar las grabaciones de las clases de cuando estaba viva. Me parece absolutamente conmovedor ese gesto por parte de la escuela, una escuela que dirigía Raúl Mendé, que era un médico cordobés, un secretario técnico que se dedicaba mucho a la formación, era un académico, y la verdad que hicieron algo muy parecido a lo que han decidido otros procesos revolucionarios, que es, mientras disputaban el sentido de las grandes academias, de las universidades, donde en general se refugia la oposición, ni que hablar del peronismo, sobre todo por la educación liberal, que es propia de las universidades del periodo, mientras podían estar dando esa batalla, que es muy a largo plazo, definen tener su propia escuela. Lo comento porque con el chavismo pasó lo mismo, Evo tuvo que hacer lo mismo, y hay un texto mío que se llama Continuidades y rupturas en la formación para la formación, en la formación de lo público o algo así. Hay un artículo mío que les cuenta toda esta historia, que a veces lo que deciden las fuerzas revolucionarias, las fuerzas que vienen a romper con el statu quo, es tener su propia escuela rápidamente, mientras dan la batalla cultural en la academia que preserva el statu quo. ¿Está? Va a hacer dos o tres comentarios sobre esto, lo va a hacer Evita en las clases. Esta escuela se le dio muchísima importancia, tenía los mejores cuadros del peronismo, eran profesores allí, se hacía en forma centralizada en Buenos Aires, pero la verdad que era todo un gesto. Piensen ustedes la cantidad de frentes que tenía abierto el peronismo, frentes eh, tremendos, dadas las urgencias de la situación del pueblo argentino en el periodo, y sin embargo desde un primer momento se define tener esta escuela. Así que este era el primer comentario que quería hacerles. No sé si conocen algo sobre esta escuela que quieran comentar, mientras yo voy a cerrar una puerta porque ustedes no escuchan ruidos, pero yo sí. Así que me voy a aislar. Cierro porque cierro aquí. ¿Puede ser? ¿También ahí? ¿Me escucha bien? Ah, bueno, buenísimo. ¿Algún comentario que quieran hacer respecto de la escuela? ¿Algo que conozcan, algo que quieran decir? Si no, arrancamos con las lecturas. Norma, Mari, que son... ¿Estamos? Bueno, entonces vamos con las lecturas. Espérenme que salga un ratito de aquí. Me pongo... Acá Norma y estamos. yo se ve que somos de la época, pero no como para ir a una escuela. Del No, ya lo sé, pero quizás tenías alguna noticia, habías escuchado algo. no, No es de lo más conocido, ¿eh? No es de los capítulos más conocidos del peronismo, el tema de la escuela. ¿Vos tampoco, Normita? Bien. Bueno, vamos entonces. Ah, muy bien, que se están acordando de poner los nombres y los DNI. Muy bien. Bueno, Profe, arranco la verdad entonces. que yo había escuchado algo sobre la Escuela Superior Peronista. ¿Cómo? Que había escuchado algo sobre la Escuela Superior Peronista, pero la verdad que no me informé nada más, pero sí sabía que existía. Bien, sí, en general es eso el dato que hay. Todos sabemos que Mm. existía, todos sabemos que
hay dos textos, porque la escuela, fíjense que tenía incluso una editorial, la revista Mundo Peronista, que es una revista que se hizo muy conocida, dependía de la escuela, y tenía Sí, una sí, editorial que, las tengo. está Está en bien, una pared. Sí. está bien, Dante, pero lo que digo es que la revista Mundo Peronista a veces se conoce en sí misma y no se conoce su pertenencia a la escuela, ¿está? Y por otro lado, la escuela tenía una editorial desde donde salen varios libros y dos que nosotros los conocemos como libros, pero tampoco relacionamos o vinculamos con la escuela. Uno es el manual de las clases que da Perón en la escuela y el otro, Historia del Peronismo, que son las clases que da Evita en la escuela. ¿Se comprende lo que digo? O sea, conocemos los productos, la revista Mundo Peronista, el manual de conducción política, el libro Historia del Peronismo de Evita, pero no sabemos a veces con tanta claridad que conducción política son las clases de Perón en la escuela, historia del peronismo son las clases de Evita en la escuela, o que la revista Mundo Peronista dependía de la escuela. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos hasta ahí? Bueno, vamos entonces a quedarnos con las clases de Evita y hice varios recortes. En todo caso, eh, empecemos por esos recortes y después vemos si queremos hacer algo más. ¿Lo tenés abierto, Paulita? El texto se llama clase inaugural PDF. Sí, la tengo, lo tengo. Ah, bueno. Hay varias, lo puedes tener por varios lados. Sí, abrí el que compartió hoy la compañera, que me alegró mucho porque hacía un tiempo atrás había entrado al sitio La Baldrich, que es un gran repositorio de pensamiento nacional, y no funcionaba. Así que veo que lo han restituido nuevamente. Ujú. Así que bueno. Bueno, bárbaro. Tener en mano, cuando sean textos cortos leo yo y cuando lleguen los recortes que hice, te pido que me ayudes. ¿Eh? Bien, dale. Bueno, en primer lugar, mira, justo encontré lo que les decía, local definitivo de la Escuela Superior Peronista. Está en la primera página nomás. He decidido que en la sede central de la Fundación, ¿saben cuál es la sede central de la Fundación? ¿La ubican? Sí. Paseo Colón, la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Con esas columnas griegas, ¿eh? Esa es la sede de la Fundación. He decidido que en la sede central de la fundación que yo presido se construyan los locales y comodidades necesarias para que esta escuela funcione después en ese lugar que será privilegiado de mi corazón y que aspira a ser como la niña de los ojos de Perón. Miren que yo le decía al tesoro, era la niña de los ojos de Perón. Eso me parece muy interesante. Bueno, hay un panegírico de Perón muy, muy fuerte de parte de Evita en las siguientes frases. Incluso va a decir algo, va a largar una hipótesis para explicar por qué ella dice, nosotros no vamos a hacer otra cosa que la que Perón quiere, ¿no? Pero le vamos a leer después ella cómo explica esto, le explica respecto de qué es más importante, si la doctrina o el líder, pero antes quiero que leamos su enfoque pedagógico. ¿Mm? Está en dos lugares. Vamos a la segunda página. En todo caso, ustedes no se preocupen porque vamos leyéndolo. No se preocupen en tenerlo a la vista, esto quiero decir. Inculcar la doctrina y querer a Perón, dice ella acá. Vamos al enfoque pedagógico. Pienso que esta escuela no solo tendrá que enseñar lo que es el justicialismo, será necesario enseñar también a sentirlo y a quererlo, para que después cada alumno que surja a la lucha por la causa de ese justicialismo sepa realizarlo y sepa vivirlo y si es menester, sepan también morir en defensa de su ideal. Les pido, y acá me parece fantástico cómo se nota el enfoque, les pido a los compañeros peronistas que como profesores enseñarán en esta escuela superior que no solamente inculquen en la inteligencia y en el corazón de sus alumnos la doctrina de Perón,
Es necesario que le enseñen sobre todo lo que es Perón y que le enseñen a quererlo como él se merece que lo quieran. Perdón, me confundí en esto. En esta parte ella hace la hipótesis de por qué Perón y no justicialismo, o por qué Perón puede llegar a ser tan importante o más importante que la doctrina. Ella dice, no concibo el justicialismo sin Perón. Muchas veces le he oído decir al general que los hombres pasan y que quedan solamente las doctrinas. Hace unos cuantos días, el 24 de febrero, Perón nos dijo que había llegado el momento de reemplazar a Perón por el justicialismo. He meditado mucho en esas palabras, pero mi corazón se resiste a creer que Perón pueda ser sustituido por su doctrina. Y yo sé que siento como siente el pueblo. Si el pueblo pudiese hablar con una sola voz, le diría a su líder algo así como esto, por ejemplo. Está bien, mi general, que su doctrina sea una cosa grande, pero nosotros lo queremos a usted. Ella se mete en el corazón de la polémica acerca de los populismos, digamos. Ella va a defender a muerte, decir, miren, la verdad que nosotros seguimos a una persona que es nuestro líder. Y incluso va a decir, bueno, la gente sencilla, la gente del pueblo sigue a personas. Y acá hace una, un respaldo de su hipótesis que a mí me parece muy interesante, que ya está poética, les diría, ¿no? Dice, la lección de la historia. La historia nos ha mostrado muchas veces que los pueblos dan su vida más fácilmente por un hombre que por una doctrina. Cuando los cristianos morían cantando en las arenas del circo romano, brindaban su vida por una nueva doctrina, pero solamente se acordaban de Cristo. Cuando los franceses en 1800 caían en los campos de batalla buscando la gloria de un imperio, es cierto, morían por Francia, pero ellos sentían que Francia era Napoleón. Me parece precioso este comentario de ella, muy atinado y como una forma también de defender su postura. Ella no va a aflojar en esta posición de asociar o vincular un cuerpo de ideas a personas de carne y hueso insertas en la historia y que las personas quieren seguir a personas. Me parece muy interesante que ella se ponga claramente de un lado de la polémica y la defienda. Y la defienda. Dice, bueno, la verdad que morían por Francia, pero para ellos Francia era Napoleón. A mí esa frase me parece preciosa, preciosa. Es polémico, o sea, ustedes me pueden decir, esto no es así, hay que tener cuidado, el populismo, el personalismo, todo lo que quieran. Pero nadie puede negar que defendía con solidez sus argumentos. Es muy sólida la defensa que hace de este argumento. El ser humano, la persona histórica y la doctrina están ahí y una representa al otro o el otro representa la doctrina. La persona representa la doctrina. ¿Sí? Pero yo quería hablar primero de su enfoque pedagógico, pero se me apareció primero esto, discúlpenme. ¿Algún comentario sobre esto, que es este comentario que ella hace? ¿Alguien quiere comentar algo? Ah, Ahí en el claro. chat, Ah, sí, Claudia, perdón, Pau. eh, Sí, sí, sí. Fernando comenta, dice, la Escuela de Formación Peronista es famosa, de ahí tengo entendido que toma su modelo la Néstor Kirchner y el Patria. No, no, ninguno de los dos. Estuve en la génesis de los dos y ninguno de los dos toma el modelo. Lo que están haciendo ahora en la Escuela Néstor Kirchner es la organización de lo que podría ser el día de mañana una universidad peronista que sí tiene una organización parecida. Ahora la vamos a mirar la organización de la escuela y van a ver en la organización que tiene la escuela que no se parece, el Patria no se parece para nada y la escuela Néstor Kirchner tampoco. La Yo quería universidad que aclarar se... algo, profe, ¿Cómo? que me acordé de esta frase que decía, los hombres van y vienen, pero lo que quedan son las ideas. Lo que quedó, la idea es el Bueno, justicialismo. Los hombres bueno, van, ella, vienen, pero lo que queda sí, pero es es la misión de la exactamente, persona. está claro, Dante, pero ella dice lo contrario. Eso sería lo políticamente correcto. Eso es lo políticamente correcto de decir. Ella está diciendo lo contrario. Dice, miren,
Los hombres van y vienen, no, Perón va a quedar y va a quedar en la historia y va a quedar como un grande. Después ella lo va a asociar a Marco Polo, lo va a asociar a Julio César, a Napoleón, como a los grandes hombres de la historia que con su vida histórica señalan rumbos. Así que lo que vos decís, los hombres van y vienen, las ideas son los que prevalecen, es una idea más políticamente correcta, más racional, más propia de la modernidad. Ella defiende a morir a seguir a un sujeto histórico, a un hombre, a una persona. ¿Eh? Y lo respalda con estos comentarios que leí recién. Mira, Fernando, aprovechamos Claro, perdón, así sigo con esto. Claro, esto que dice Natalia es muy interesante, es muy interesante. Evita cantó PRI con la consigna Nada sin Perón. Hay una consigna que ella pone ahí, esperen que estoy yendo y viniendo con la compu. La vida por Perón. Después va a ser un grito de la resistencia. Y ella dice la vida por Perón en 1951, a inicios en abril del 51 lo dice. En esta escuela superior peronista habrá que enseñar el justicialismo, pero eso no servirá de nada si aquí no aprenden los argentinos a querer a Perón, porque cuando llegue el día de las luchas y tal vez sea necesario morir, fíjense lo que dice, cuando llegue el día de las luchas, que finalmente llegó, y tal vez sea necesario morir, que finalmente sucedió, los mejores héroes no serán los que enfrenten a la muerte diciendo la vida por el justicialismo, sino los que griten la vida por Perón. No, no, lo defiende a morir, ¿eh? Su posición la defiende a morir. Es muy interesante. Ah, y acá viene la parte del enfoque pedagógico. Pero antes de ir al enfoque pedagógico, quería ir a la organización de la escuela, aprovechando el comentario de Fernando. Los cursos comprendían dos materias fundamentales que eran la que daban Perón y Evita. Historia del peronismo que daba Evita y conducción política que daba Perón. Después había cuatro materias básicas: sociología peronista, economía peronista, política peronista y filosofía peronista. Y tres materias complementarias: organización, realizaciones peronistas y técnicas de adoctrinamiento. Además de estas nueve materias, estoy leyendo, ¿eh? Estoy leyendo una página que después en todo caso se la paso porque está muy clara. Además de estas nueve materias, la escuela contaba con un curso superior que constaba de 5 materias más: justicialismo, política social peronista, política económica peronista, ética justicialista, que la daba el padre Benítez, y la constitución justicialista. ¿Mm? Así que no, Fernando, ni el Patria ni la Escuela Néstor Kirchner se organizan así, con estas materias. Después, si llega a salir a la luz la universidad justicialista, vas a encontrar cierto aire a estas materias. Bueno, y ahí justamente en la página que estoy leyendo aparece que entre los libros que publicaba la escuela están justamente Conducción Política, que ya se los dije, Historia del Peronismo, que ya se los comenté, que son las clases de Perón y de Evita en la escuela, La razón de mi vida, El justicialismo, que lo escribe Mendé, Raúl Mendé, el director, bueno, y otras más, Fiesta del Pueblo, Los Inmortales, que esos no los tengo tan conocidas. Y las dos publicaciones periódicas son Mundo Peronista y Doctrina Peronista, pero termina prevaleciendo Mundo Peronista con 93 números, porque Doctrina Peronista se conocen solo 4 números. Hay que sostener una revista, ¿eh? Entonces y hoy. Bueno, hasta acá la organización de la escuela y lo que el objetivo que se propone Evita, ¿no? Con una fuerte como una fuerte hipótesis acerca de amar a Perón, querer a Perón, seguir su doctrina y que Perón sea valorado en toda la Argentina a través de la escuela. Comentarios hasta aquí, si no, arrancamos con el enfoque pedagógico. ¿Un comentario? Claudia, ¿conociste? Ahí vamos con Mari. Claudia, ¿conociste a alguien personalmente que haya sido alumna o alumno de esa escuela? No, salvo que alguien haya sido y yo no me haya enterado, pero así que yo sepa que haya ido a la escuela, no.
¿La escuela era abierta a toda la comunidad? Qué buena pregunta, Cecilia, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Vamos a averiguarlo, ¿eh? El que pueda averiguar esta consulta de Cecilia, es muy interesante la consulta, ¿eh? ¿Cómo se hacía para ingresar? ¿Quiénes ingresaban? ¿Quiénes cursaban? Bien, bien, Ceci. Bueno, lo buscamos. Me dejaste la intriga. Ujú. ¿Escuela otorgaba algún título? No, no. Es como cualquier escuela de formación política, como el Patria, como la escuela Néstor Kirchner. Te puede dar un certificado, pero no era con acreditación de títulos. Para nada. Mari, Yo vengo siempre con la cuestión de la época, el sí, 51. El 51, como ya sabemos, es la fecha en la que a fin de año viene todo el golpe de Menéndez, Evita que renuncia, etcétera. Estamos empezando la época del antiperonismo activo y claro, fuerte. claro. Se nota eso en el tono. Por eso es que no se va a parecer a lo que pasa hoy. Hoy es 70 años más tarde. Preguntando si hay gente, si vos podés conocer gente que fue alumno. Si yo tenía 10 años, 9 años en ese momento, y tengo 82, tenés que conocer gente de 120 más o menos para, ¿no? Estamos lejos en tiempo. No vas a conocer a un viejo de 80, 90 que haya participado como alumno, como una persona de 18 años para arriba. Me parece que tenemos que darnos cuenta de la época. El 51 Bien. evidentemente estaba empezando el antiperonismo. Y eso se nota en ese énfasis, para mí. Perfecto, gracias, gracias, Mari. Mira, acá Erika nos pregunta cuántos años duró la Escuela Superior Peronista. ¿Esto fue al inicio del mandato de Perón o en qué momento se la crea? Es en el 51. Lo que estamos leyendo de Evita, te voy a decir la fecha exacta, es el discurso inaugural. El discurso inaugural lo dan Eva, Perón y Raúl Mendé. Son los tres que hablan en la inauguración el 1 de marzo de 1951. El peronismo estaba en el poder desde el año 46. 46, 47, 48, 49, 50, 51. Estamos hacia fines del primer mandato de Perón. Y está muy bien este comentario de época que nos hace Mari. En el 52 sabemos que todavía funcionaba porque tenemos el relato y es conocido el hecho de que la única profesora no reemplazada es Eva, y cuando ella enferma, en la cátedra de Historia del Peronismo se pasaban las grabaciones de sus clases. Así que hasta el 52 seguro que funcionó y funcionó bien. Yo me imagino, no lo sé exactamente, no sé cuándo deja de funcionar, pero yo me imagino que el 53, 54, 55 deben haber sido años muy difíciles para el funcionamiento de la escuela. Pero nos lo dejamos para averiguar también. ¿Te parece, Erika? Todos nos ponemos el desafío de averiguar hasta cuándo funcionó y nos ponemos el desafío de averiguar cómo se entraba a ser alumno de la escuela. Perdón, Claudia. Mm, Googleé mientras hablaban y lo que dice un trabajo que ahora lo comparto en el grupo, que es de la Universidad de Mar del Plata. Ingresaban a la escuela, eran afiliados del movimiento peronista en cualquiera de sus ramas. bien, La rama sindical, el partido peronista o la rama femenina. De hecho, era el único perfecto. prerequisito necesario para tomar alguno de los cursos, además de contar con la mayoría de edad. Perfecto, o sea, más de 18 años y afiliado al Partido Peronista Feminismo, ¿no? O a la rama sindical, ¿Recuerdan los tercios, ¿no? Sí, No, Sobre todo, la mayoría de edad creo que no era 18, ¿eh? 21, era 21, 21, tenés porque razón. dice, para ingresar en la escuela, tanto los alumnos como los profesores debían completar un legajo personal en el cual se los indagaba sobre 4 aspectos principales: datos personales y familiares con la finalidad de conocer la situación familiar, económica, social y política; antecedentes personales para conocer el grado de capacitación; antecedentes políticos para conocer la actuación política del aspirante; y antecedentes sindicales para conocer la actuación gremial o sindical. Mira vos.
Ah, mira, y también se exigía que 2 o 3 miembros que contaran con cierto prestigio dentro de la rama sindical Ahí está. femenina o masculina del movimiento, dentro del gobierno, dieran referencia, se usaban las cartas de referencia para ¿Viste? presentar al Sí. aspirante. Ahí lo Mira vos. comparto. Bueno, bárbaro, gracias, Majo. Bueno, De sí, nada. ya que estás rápida googleando, si encontrás hasta qué año actuó la escuela, mejor. ¿Mm? Dale. Bueno, volvemos. Entonces, vamos ahora al enfoque pedagógico de Evita. Es que, bueno, lo dice en el título, ¿no? Pero vamos a leer el párrafo. ¿Lo tenés abierto, Paulita? Sí, pero me parece que yo estoy leyendo otro documento. El documento que compartió la compañera no es el que vos estás leyendo, Claudia. No sé dónde está el tuyo. Fíjate, escuelasuperiorperonista.com. A ver si puedes Bien, entrar. ya ingreso. Escuelasuperiorperonista.com. Sí, aquí estoy. Dale, fíjate que está en azul. Discurso de Eva Duarte de Perón y Juan Domingo Perón en la inauguración. Mm. ¿Pudiste abrirlo? El discurso, no lo veo. ¿Está en celeste de fondo? En celeste, al final, Ah, en el home, ¿eh? sí, sí, sí. ¿La ves? Ah, no, 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 no. Acá Este, está. sí, Acá. ahí está, sí. Bueno, Está abrilo. sobre blanco. Acá Sí, está. sobre el blanco. Acá está. Clase inaugural de la Escuela Superior Peronista. Ujú. ¿Comienzo desde el inicio? No, 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 no. Mm. Título que vamos a hacer ahora sobre el enfoque pedagógico es anda para abajo, es Sí, sí. la vida por Perón, en el corazón antes que en la inteligencia. Ahí, después de la vida por Perón. Ahí va. A ver. Hasta el año 55 Aquí duró, del está. 51 al 55, Claudia. Ah, Gracias, gracias. O sea que estuvo vigente mientras estuvo vigente el peronismo, Sí, Erika. Bueno, yo les había hecho una hipótesis sin saberlo, había hecho una hipótesis similar, yo les había dicho, yo supongo que ha seguido funcionando hasta el final hasta el golpe de Estado, pero supongo que cada vez con más dificultad. Así que bueno, Erika, respondí a tu pregunta. Gracias, bien, Majo. no, está bien. Vamos con en el corazón antes que en la inteligencia, Pau. bien. Yo sé que es Dale. necesario y urgente que el justicialismo sea conocido, entendido y querido por todos, pero nadie se hará justicialista si primero no es peronista de corazón. Y para ser peronista, lo primero es querer a Perón con toda el alma. Por esa razón necesitamos que vengan aquí solamente los peronistas de alma, esos que siempre se sienten capaces de volver a ser un 17 de octubre, los que consideran que es un honor tan grande dar la vida por Perón como darla por la patria misma. Aquí no necesitamos muchas inteligencias, sino muchos corazones, porque el justicialismo se aprende más con el corazón que con la inteligencia. Por eso también tengo fe en el triunfo del justicialismo de Perón, porque está en los corazones más que en las inteligencias. Y la prueba es que los primeros predicadores de esta doctrina han sido los trabajadores, los más humildes argentinos, los que antes de comprender el justicialismo lo habían sentido, porque habían querido y lo quieren a Perón con toda el alma. Bueno, dejamos ahí. Comentarios sobre esto. Comentarios. A ver cómo asociamos esto que estamos leyendo a mucho de lo que hablamos, sobre todo en la primera y segunda clase. Comentarios hasta acá. ¿A qué les resuena? Adelante, Normita. ¿A qué les resuena esto que acabamos de leer?
Y es toda la primera parte, digamos, cuando estuvimos viendo la razón de mi Espera, vida. claro, espera que habla Claro, Norma sí, y sí, después. sí, a eso eso era lo que me sonaba, el sentimiento con el pensamiento y la acción, pero primero el sentimiento, Es, eso es lo que exactamente. me sonaba. Exactamente. Majo, Sí, iba a decir eso, pensar para la bien, acción. Sí. bien, bien. Pamela, que algo escribiste también. ¿Quieres comentar algo? Sí, lo asocié esta idea de, bueno, el sentir y comprender con el sentipensar, ¿no? Desde, Es eso. Es desde, eso. desde el punto no pedagógico, ¿no? Lo sentipensante. Bueno, acá voy a hacer un comentario al estilo Mari Kobrak. Piensen cuándo lo está diciendo. Estamos en el reino de la razón, en la mitad del siglo XX, en la cúspide de la entronización del razonamiento, en la época del progreso, de los viajes espaciales, de la penicilina, de los avances médicos, de los avances científicos. En este siglo XX, absolutamente pagado de sí mismo, capaz de dar todo por la ciencia, de creer que la ciencia es la que va a resolver el progreso, en ese contexto Evita dice esto que dice. Hoy, después de Kuhn, después de Matus, después de tantas cosas, decir lo que acabamos de leer no nos llamaría la atención. En aquel momento era revulsivo decir eso que estaba diciendo. Y fíjense que él dice, no sé si lo leíste o yo me adelanté, pero hay un momento que ella dice, sí, no, está en lo que leyó Paula. La prueba es que los primeros predicadores de esta doctrina han sido los trabajadores, es decir, me cago en sus títulos, les está diciendo, me cago en sus academias, me importa tres cuernos si ustedes tienen títulos universitarios o no. Acá lo que importa es que ustedes amen esto de lo que estamos hablando. Es tremendo, es muy revulsivo. Y otro comentario que quiero hacer, su enfoque pedagógico es absolutamente coherente con su enfoque filosófico. No se pierde nunca, Evita. Esto también es interesante señalarlo. No se desorienta jamás. No es que decís, bueno, viene como con Picasso, que decimos la etapa rosa, la etapa azul, en los pensadores, en los artistas, decimos, bueno, está esta etapa, esta otra etapa. En Alberti mismo se conocen, Alberdi, perdón, se conocen las etapas del pensamiento constitucional de Alberdi. Evita no se pierde nunca, es una roca. Lo que expresa en la razón de mi vida, lo que expresa con su vida es lo que expresa en las clases y no se pierde nunca. No necesita miguitas para no perderse del camino. Es absolutamente coherente con lo que viene sosteniendo todo el tiempo, ¿no? Lo que pasa es Bueno, que sí, perdón, sí, adelante, adelante. Porque ya voy creo a cambiar que de tema, así que mejor que terminemos de comentar este. Dale. no, ella no lo expresa así, pero me parece que lo que ella nos está señalando es que el peronismo es una opción de vida, no es algo que uno puede racionalizar o aprender como un Así es. conocimiento objetivo, es algo que o lo vivís y sos peronista o no sos nada, o sea, o sos un historiador que lee un movimiento, pero eso no es ser peronista, ¿no? Podés conocer la historia del peronismo, pero cuando sos peronista hay un accionar en tu vida que excede lo racional. Sí, pero vuelvo a insistir que una cosa es que ella lo dijera en discursos de barricada, en discursos radiales, en las plazas, y otra cosa que lo dijera en la cátedra. Claro. Y lo sostuviera en la cátedra, donde la cátedra podría reservarse para los aspectos racionales de la doctrina. Y ella ahí, dale otra vez, dice, no, es por acá. Es más, es muy interesante porque le hace una recomendación a los profesores. Ella sabe que los profesores pueden caer en la tentación de hacer un discurso o una cátedra racionalista. Ella se da cuenta que pueden caer en ese peligro. Le hace una recomendación a los profesores. Andar a desobedecerla. Eso me parece interesante. ¿Quién más? Además de Pau.
¿Quién más quiere comentar algo? María, Nati, Erika, Mónica, María, dale, Moni. Ahí está. Sí, Me impresiona por antinomia, ¿no? Toda esta potencia, y todo este amor y toda esta pasión puesta tan de cuajo y tan encolumnada como para que no se fragmente, porque no había no hay ninguna fisura, fisura, no hay no hay fisura. fisura. Genera toda ese odio Sí, en contraposición, ¿no? Me surgió eso, porque digo, es como para romper todo eso, todo lo que vino después, ¿no? totalmente. Interesante, interesante lo que comentás. Muy interesante. María dice, me hace pensar en las competencias socioemocionales que se tratan de fomentar hoy en los docentes de información. Sí, nosotros en la selección de personal de gestión pública o en la selección de docentes, se habla de competencias actitudinales, socioemocionales, pero pareciera que ser competencias que vehiculizan lo racional, ser empáticos para que entre mejor lo racional. Esto es mucho más, María, ¿eh? Esto es mucho más. Esto se conoce por el amor. Se conoce por el amor. No es el amor un vehículo para que comprendas mejor la doctrina. Solo lo podés conocer con el corazón. Es más que como una competencia socioemocional. De hecho, Bien. me hizo acordar de Felipe Pigna que el gran historiador dice que no habría un personaje en la historia argentina tan odiado y tan amado. O sea, no hay Sí, tan totalmente. amado, tan odiado. Es Totalmente. odiada y es amada. Y esta Tal cuestión de cual. lo racional, o sea, lamentablemente lo primero que empecé es en Cristina. Cristina es así, es una roca. Sí. Es una, Ah, es verdad, está muy bien. Está muy- yo no me metería a discutir con ella, no sé quién. Bueno, No, pero está muy bien. Está muy bien. sí. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Avanzamos? Vamos a avanzar con su enfoque pedagógico. Quiero llegar a otra parte, espérenme, ahí vuelvo. Bueno, ahí va a ser una invitación a las mujeres a sumarse a la escuela. Ta, 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 ta. No, esto ya es, no. Ah, espérenme un segundito, ¿eh? Bueno, vamos a cerrar este, Pau, y vamos a abrir el de la Baldrich. Porque Bien, lo que el que vamos a hablar ahora, lo que vamos a lo hablar tengo ahora está en la abierto, Baldrich. el de Bueno, la Val. yo no, espérenme. Espérame, espérame un cachito. Ahí está, acá están todas las clases. Están todas las clases. Y acá, porque en ese que teníamos abierto está solo el discurso inaugural, ¿no? Mirá. Bueno, acá ella va a hacer una explicación mucho más profunda, y otra vez estamos ante la roca, ¿no? Va a ser una explicación mucho más profunda en la clase dictada el 15 de marzo, o sea, después de la inauguración, una explicación mucho más profunda de la relación o el vínculo entre el líder y el pueblo y por lo tanto con la doctrina. ¿Por qué yo me quería detener un ratito acá? Porque en el fondo eso que ella hace es generar un enfoque que vamos a llamar, que ella no lo va a llamar así, pero nosotros sí, a la luz de las teorías de la educación de este tiempo, una teoría constructivista. El pueblo construye al líder, el líder construye al pueblo y en el medio nace la doctrina. ¿Mm? Ella va a comparar, esto ya se los comenté, va a comparar a Perón con grandes hombres de la historia. Después va a hablar en particular de Licurgo, pero eso lo quiero dejar para el final porque es muy interesante sobre este líder espartano, va a hacer todo un comentario, que me parece muy interesante, pero antes de eso quiero ir a este diálogo entre Perón y su pueblo. Bueno, vamos a la página 5.
Vos seguime, Paula, porque si tengo un párrafo largo te hago leer a vos. Si no, Bien. las demás no se preocupen, vayan siguiendo la lectura, vayan siguiendo nuestra oralidad. Algunos creen que la historia la hacen solamente avanzar las grandes personalidades. Estos son los individualistas de la historia. Carlyle, por ejemplo, decía en su gran obra Roserus que la historia universal es en el fondo la historia de los grandes hombres. Otros, en cambio, afirman que la historia es obra exclusiva de los pueblos. Son los colectivistas de la historia. Ellos son los que afirman, por ejemplo, que aun cuando San Martín no hubiese venido a conducir a los ejércitos criollos a su destino de gloria, otro hubiera ocupado su lugar y hecho lo mismo. Yo creo que la verdad, aquí como en tantas partes, reside en una tercera posición. Nada haría un pueblo sin un conductor, ni nada haría un gran conductor sin un gran pueblo que lo acompañase y lo alentara en sus grandes ideales. Y tampoco vale un pueblo preparado para recibir a un genio si el genio no nace allí, en ese siglo y en ese pueblo. Bueno, a mí me parece súper interesante que frente a las dos grandes hipótesis, ustedes saben que la historia tradicional es una historia de personajes, de hecho de ahí surge la idea del prócer, y la contracara de esa historia de personajes, muy propia del liberalismo, es la historia tal como la empiezan a relatar los marxistas, las estructuras de producción, el surgimiento del capitalismo, etcétera, casi sin nombres y apellidos. Y ella acá, desde su formación, desde este lugar, desde este rincón del sur, diciendo ni una cosa ni la otra. Acá hay una dialéctica. Y en esta dialéctica surgen los grandes procesos revolucionarios y por lo tanto las grandes doctrinas, ¿no? Bueno, después quiero leer una frase particular que hace sobre esto, pero me quería quedar por ahora con esta idea de la capacidad de darse cuenta que no hay pueblo sin Perón, no hay Perón sin pueblo, y esto es pura teoría constructivista. No hay peronismo sin Perón, no hay peronismo sin pueblo. Lo que se da en la dialéctica es una construcción novedosa que ninguna de las partes podría hacer por sí misma. Eso es pura teoría constructivista que se aplica a la pedagogía en el sentido de que nunca el docente es el que sabe todo, el alumno trae algo y entre los dos generan el saber. Así que la verdad que si bien las clases que ella dicta son clases magistrales, hay solo al inicio de alguna de las clases, ella dice, espero que me traigan las preguntas, las dudas que tienen, pero no deja de dar clases al estilo clásico. A pesar de eso, es enorme el espacio que le da a los pueblos, a las personas de a pie en esta construcción del saber, en este caso de la revolución, ¿no? Acá, a ver si podés llegar, Paula, a la página 6, Sí, ¿sí? Desde ahí la voy. historia del peronismo a todo el párrafo, prácticamente toda la página, por favor. Desde la historia del peronismo. La historia del peronismo, como la definiré más adelante, se reduce a dos personajes, el genio y el pueblo, Perón y los descamisados. Para tomarla hay que tomarla profundamente, y yo quiero llevar esto un poco por la historia universal, para después situarnos en la historia que nosotros los argentinos estamos escribiendo a diario con nuestro apoyo, con nuestra fe y con nuestro trabajo silencioso y a veces de renunciamiento, para colaborar con la obra ciclopia y patriótica del general Perón. Decía un gran escritor en sus reflexiones de la historia del mundo, que no le es dado a cada época tener un grande hombre y no le es dado tampoco a cada genio encontrar su siglo. Y tal vez haya en alguna parte grandes hombres para grandes cosas que no existen. Mucha gente piensa que los grandes hombres no podrían surgir en estos tiempos de progreso y de civilización, que han creado grandes masas de hombres cuya cultura superior impediría que se desarrolle un hombre o un personaje extraordinario,
que solamente podría llegar a conducir hombres poco cultos u hombres y mujeres poco civilizados. Pero este argumento se derrumba. El culto de los héroes no es de los incivilizados, sino de los civilizados. Será tal vez, sin duda, mucho más difícil que una personalidad genial triunfe en un pueblo culto. Pero allí donde triunfe ese hombre, tendrá también el derecho de ser honrado con el título de grande. Más aún, podemos afirmar con la experiencia de la historia que los pueblos más cultos son los que han tenido siempre la suerte de ser iluminados por los meteoros de los genios, y creo que a veces los grandes hombres se encuentran, por esta misma razón, en el mismo siglo y aún en el mismo pueblo, como Aristóteles y Alejandro, como Goethe y Napoleón, y como Bolívar y San Martín. Muchas veces, incluso, la historia nos muestra cómo estos grandes hombres se enfrentan unos a otros. Y así se ha dado el diálogo de Alejandro con Diógenes. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Alejandro a Diógenes. Que te alejes de mí porque me quitas el sol, le respondió Diógenes. Y dice la historia que Alejandro se fue murmurando: si no fuera Alejandro, quisiera ser Diógenes. Evidentemente, la aparición de hombres extraordinarios en la historia no está sujeta a ninguna ley. Los genios conductores pueden aparecer en medio de los pueblos cuya masa tenga un nivel cultural inferior. La historia es creación de los hombres que saben iluminar el siglo con la marca propia de su propio carácter y sus propias realizaciones, y que se destacan de sus contemporáneos como una montaña en medio de una llanura. Por eso son grandes. La historia es también la creación de los pueblos, porque los pueblos sin conductores casi no avanzan en la historia, como tampoco la historia avanza nunca sin grandes pueblos, aunque tengan grandes conductores, porque estos sucumben por falta de colaboración, a veces por cobardía y a veces por incomprensión. A mí me ha de ser un poco difícil presentar aquí la figura de nuestro gran conductor, porque solamente tengo la elocuencia de una mujer sencilla, de pueblo. Ahí está, Presentarlo. hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Bueno, obviamente hay todo un trasfondo hegeliano, un trasfondo dialéctico, muy propio del idealismo alemán, en esto de decir, hay dos elementos aparentemente contrapuestos, en este caso el pueblo y el genio, y finalmente la síntesis, que es pueblo y genio generando una revolución. Más allá de ese trasfondo, ponerse en ese lugar de este tipo de mirada sobre las personas que conducen y sobre los pueblos es muy, muy avanzado para la época. Es muy avanzado para la época tener siempre la idea de lo situado, de los próceres situados en su época, y que es la época la que los construye, digamos, a estos grandes hombres. Y bueno, te dice terminar ahí porque a mí me da mucha gracia cada vez que la leo. Bueno, yo tengo un lenguaje sencillo. Mi mujer de pueblo se acaba de mandar una parrafada súper académica, súper intelectual, muy bien desarrollada. Desconozco si tenía escrito todo esto, la verdad que está muy ordenado, muy, muy bien presentado, pero no sé si lo leía o lo decía. Bueno, nada, eso lo dejamos como pregunta. Em, Solo leo algunos agregados. La grandeza de Napoleón reside no tanto en haber iluminado su propio tiempo como en haber creado en el pueblo un estado de conciencia. Eso me parecía precioso. Bueno, no podemos distraer la doctrina del conductor, que es la felicidad de todos los argentinos para favorecer a un grupo. Debemos ser amplios. Esta tribuna se ha abierto para inculcar en todos los peronistas que no se dejen llevar por un entusiasmo pasajero,
para que piensen que los pueblos que quieren consolidar un movimiento no tienen más que un hombre grande y que los grandes hombres no nacen por docenas, ni dos en un siglo. Bueno, ahí toda su convicción de la importancia del caudillo, del personalismo. Bueno, y esto que me parece muy interesante, los caudillos en nuestro país han utilizado siempre a los hombres humildes y han utilizado sus puestos de lucha para servir a intereses mezquinos o bastardos. Ellos, llegados al poder, han olvidado al pueblo y a veces incluso lo han desconocido. Por eso nosotros, y sobre todo los peronistas, tenemos el privilegio de tener un genio, como lo calificó el general Perón, y no nos podemos detener por eso en la baja politiquería. ¿eh? Bueno, ¿se imaginan que todo esto era terrible para la época? Terrible, terrible. A mí lo que me parece fascinante es el enfoque dialéctico, el enfoque constructivista, cómo ella va mostrando esa dialéctica, cómo esa dialéctica construye la idea de que, que las grandes personalidades dinamizan la historia en una época de un materialismo muy, muy potente, donde la ciencia estaba entronizada y donde los personalismos y los caudillismos personales eran vistos como incivilizados. Me parece muy interesante que ella en ese contexto defienda esta forma de entender su doctrina, a la persona. A ver, si lo puedo explicar, me puedo explicar mejor. Ella podría haberse quedado diciendo, miren, muchachos, ustedes tienen que seguir a Perón, tienen que amar a Perón y seguir a Perón, y de eso se trata. Fíjense cómo utiliza la cátedra para hacer toda una explicación académica de por qué dice eso que dice. Esto me parece que es por eso esta clase se recorta en la vida formadora cuando está en situación de aula, porque se ocupa de darle fundamentos a lo que dice. Después termina diciendo, no lo puedo, en mi lenguaje sencillo de mujer de pueblo, lenguaje sencillo. Te mandó una clase de filosofía, de política. Pero digo, no solo es consecuente con lo que dice, no solo es consecuente con su idea de que la personalidad tiene importancia dentro de un proyecto político, sino que además lo fundamenta. Y lo fundamenta con personajes de la historia y lo fundamenta con argumentos académicos. ¿Comentarios hasta acá? De lo que leyó Paulita recién, de lo que estuvieron escuchando. El concepto de la historia viva que otorga la posibilidad que tiene su existencia tal cual en el líder y el pueblo. El conocimiento se construye entre educando y educador. Pensé lo mismo porque a estas alturas Evita había hecho ya todo lo que comentamos en las otras clases. Tal cual. Tal cual. Una sencillez. Sí, de sencilla no tenía nada, nada. Perdón, ¿alguien había empezado a comentar algo? ¿O me pareció? ¿Vamos hasta acá? ¿Cómo vamos hasta ahora? No, de hecho, Bueno, Evita reiteradamente dice que es humilde y que como ocupa académico, pero cuando uno la va a escribir, dice que, como usted dijo, esta mina es una grosa. No se lo voy a yo enviar soy nada, un lo tiene a gorrión, todos. un gorrión frente al Sí, cóndor, dice todo el tiempo. exactamente, son un león frente a un cóndor, pero ella tiene que ser el cóndor, porque no sé qué le tiene que enviar a Perón, No, pero ella es el ella toma cóndor frente a un también, conductor de una doctrina, pero de Perón no le tiene que enviar nada. Ella absolutamente. Pero ¿se acuerdan que ya en otras clases habíamos charlado y teníamos una hipótesis no comprobada? Teníamos la hipótesis de que esto lo hace para que que todo el foco del liderazgo se concentrara en Perón. Y no sé si no pasen de largo una frase de lo que leímos recién, cuando ella dice, lo seguimos a Perón aún a costa del renunciamiento. No sé si notaron apareció la palabra renunciamiento. ¿A qué cosas está renunciando Eva para que resalte Perón? ¿Mm? Yo creo que eso es una decisión estratégica de ella. Bueno, yo creo, y ustedes también creo que lo hemos charlado en clases anteriores.
¿Comentarios hasta aquí? Bueno, seguimos. ¿Por qué nos interesan a nosotros los filósofos, los políticos y los conductores? ¿Qué tienen que ver con la historia del peronismo? Dice en su segunda clase. Esta es mi segunda clase y yo sigo hablando con persistencia sobre este asunto porque el peronismo no se puede entender, ya que es una doctrina política, sino como la cumbre de un largo camino, como una etapa, la más alta para la historia argentina, y también nosotros pretendemos que sea más alta, la más alta para la humanidad en el progreso del hombre. Y no se puede saber si una cumbre es más alta o más baja si no se la compara precisamente con las demás, con las otras cumbres, con las más altas. A ver, esta pregunta. ¿Por qué nos interesan a nosotros los filósofos, los políticos y los conductores? Una vez por semana esta muchacha daba clases. Y daba clases con este nivel. Y nosotros recién ahora estamos descubriendo que es una pensadora del movimiento. Ustedes se dan cuenta el absurdo este, ¿no? Se dan cuenta el absurdo. Estamos hablando de una mujer que está dando clases todas las semanas y que habla de filosofía, de política. Bueno, después va a hablar del materialismo, va a hablar del idealismo y quiero llegar a Licurgo. Vamos a ver, el Licurgo está en la segunda clase. Remontándonos a la antigüedad, si podés, Paula, porque tiene cierto, en la página 17, tiene Ahí cierto, busco. cierto largo esto, entonces no quiero. A ver. Página 17, 17. remontándonos. Acá está. Acá estoy. Sí. Remontándonos a la antigüedad y observando un hombre que trabajaba ya con un sentido tan justicialista, es por lo que el general Perón dijo los otros días que Licurgo fue quien realizó, tal vez por primera vez en el mundo, el ideal peronista que establece que la tierra debe ser de quien la trabaja. Es así como Licurgo repartió la tierra de los espartanos en partes iguales, y se dice que en los tiempos de cosecha, Licurgo comentaba, al ver todas las parvas iguales, que parecía que la Laconia era una herencia que se había repartido entre hermanos, porque todas las parvas de toda la Laconia eran iguales. Y más aún, para terminar con otra de nuestras preocupaciones fundamentales, de que existieran menos pobres y menos ricos, hizo desaparecer el dinero, realizando también en eso una revolución económica. Hizo acuñar monedas de hierro, porque de esa manera se terminaba con la codicia y la avaricia. Asimismo, para destruir el distingo de clases, dictó una ordenanza que obligaba a que todas las puertas fueran iguales, tanto en las mansiones señoriales como en las casas humildes. Por eso es que nosotros vemos en Licurgo tal vez al primer justicialista que haya tenido la humanidad. Pensamos también que precursores del peronismo fueron, sin duda, otros hombres extraordinarios de la jerarquía de los filósofos, de los creadores de religiones o reformas sociales, religiosas o políticas, y también de conductores. Y yo digo... Listo hasta ahí. A ver, está dando clases de historia para filosofar, digamos, para tomar de la historia elementos para su filosofía política. Es de una profundidad y de una solidez lo que hace, que me parece que está demasiado poco visitado esto, este proceso o esta operación que ella hace dando clases, ¿no? Después va a hablar de la doctrina cristiana, ¿no? Vamos a la 18, Paula. Bien, ahí busco. Yo Igual muy quisiera... cortita. No, sí, ese párrafo es maravilloso, el final de ese párrafo. A ver. Yo quisiera que ustedes profundizaran bien esta última frase, porque así comprenderían y veríamos más claro muchos puntos que a veces no comprendemos. No está en mi ánimo hacer comparación alguna entre la figura de Cristo y la de Perón. Por lo menos yo no lo pretendo al decir estas palabras, pero debemos recordar algo que dijo Perón no hace mucho y fue esto. Nosotros no solamente hemos visto en Cristo a Dios, sino que también hemos admirado en Él a un hombre.
Amamos a Cristo no solo porque es Dios, lo amamos porque dejó sobre el mundo algo que será eterno, el amor entre los hombres. Bueno, dejemos ahí. Otra vez, todo lo que ella va a decir del peronismo lo hace desde estas fuentes históricas y desde estas fuentes doctrinarias, en este caso el cristianismo. La verdad que acá hay una solidez enorme, enorme en lo que ella va argumentando. Todo el tiempo estoy haciendo leer cosas que lo que hacen es reafirmar, estoy tratando de reafirmar la idea, ¿no? Después va a hablar la diferencia entre los materialistas y Perón. Y solo dejo este final en la página 20, que me parece muy tierno, cuando termina de dar la charla y dice hasta la próxima clase. O sea, ella sabe que está dictando clases. ¿Eh? Y lo mismo quiero hacer sobre su perfil de formadora. Al inicio de la página, fíjate en la página 21, Paula, al inicio de la tercera clase. Sí. Fíjate lo que dice desde en la primera clase El repaso que hasta hace. el repaso. El repaso. Esto, dale. Desde la Dice, primera clase hasta esto esto es en síntesis. Dale. en la primera clase dije que la historia universal era la historia de los grandes hombres y de las masas humanas que se llaman pueblo. En la segunda, hemos hablado en líneas generales acerca de lo que han significado en la historia del mundo algunos de los grandes hombres. Como primeras conclusiones, yo podría decir, primero, que ningún hombre extraordinario puede dejar de considerarse precursor de nuestro movimiento peronista. Segundo, que el peronismo ha tomado lo mejor que han concebido a través de la historia humana los filósofos y los conductores. El peronismo no solo lo ha realizado, sino que los ha superado. Estas son las conclusiones, a mi juicio, de lo hablado en las clases anteriores, las que se pueden comprobar con los hechos. Es maravilloso, es maravilloso. Estamos ante una formadora. Dije, a ver, dicté esta clase y ahora les hago esta síntesis y sacamos estas conclusiones de lo que hablé. Ella estaba en modo formadora. Y fíjate que hace lo mismo, a ver, Paula, en la página 31, lo hace cada tanto, no lo hace en todas las clases, pero tomamos otro ejemplo para seguir en esta Ahí voy, línea. ahí Fíjate voy. en la página 31. Sí. El primer párrafo. En mis clases anteriores he hablado de la historia universal, refiriéndome a las dos historias, la de los hombres y la de las masas en su afán por convertirse en pueblo, y a la historia de los grandes hombres hasta llegar a Perón. Aquí nos hemos detenido como quien se detiene luego de haber recorrido la noche, contemplando en las estrellas la aurora que luego llega con el sol. Bueno, Recorrimos... listo, es eso. A ver, no pierde el hilo, no pierde el hilo. A ver, gente, yo me hago esta pregunta que no tiene respuesta. ¿Cuándo corno esta mujer preparaba semejantes clases? ¿En qué horario las preparaba? No puedo entender. No puedo entender, aparte con ese orden, con ese método. Yo soy ella, estoy en las peñas de la Casa de la Empleada, en la Fundación Eva Perón. Los miércoles acompaño a los sindicatos, doy discursos toda la semana, viajo en el tren peronista por todo el país todo el fin de semana. Yo llego 3 minutos antes y no sé, hablo de algo. Preparadas las clases, están organizadas, tienen un repaso de las clases anteriores. Mis clases con ustedes no son así, no son así. Las preparo, las preparo, pero me parece increíble, me parece admirable. Digo, ¿cómo Corno hacía eso? Por más que alguien me diga, no, mirá, tenía un asistente que se la preparaba, aunque tengas un asistente. Pues eso después, aunque tengas un asistente que te lo organice, después lo tenés que estudiar, lo tenés que leer. Digo, por si nos faltaba algo para admirar a esta mujer.
¿Por qué quería detenerme tanto en la Evita formadora? ¿Y por qué dije me voy a detener, no en el sentido lato de la formación, que es que Evita forma con su vida, sino en el sentido estricto de la academia? La verdad me quise detener acá para decirle, miren, la verdad que hay mucho más pensamiento y elaboración de pensamiento que lo que tenemos entendido y lo que tenemos aprendido de esta mujer. Acá hay academia, y academia en sentido estricto, hay academia al estilo universitario, hay un filosofar político. Esto es lo que quiero comentar con ustedes. Incluso si ustedes observan, a ver, bueno, no, se los voy a preguntar yo a ustedes. ¿Qué diferencias observan en la forma de redacción con La razón de mi vida? A ver. Yo estaba pensando en eso, que empezamos La razón de mi vida y las críticas que ella no lo había escrito, que nada, que alguien lo había hecho por ella y ella habla de lenguaje sencillo. Y la verdad que las clases de ella son la razón de mi vida. O sea, indudable que lo escribió ella, ¿se entiende? Sí, pero tienen alguna diferencia. Tienen alguna diferencia que quiero que ustedes marquen. Perdón que antes de ir a esas diferencias, quiero leer esto de María Baba que me parece interesante. María nos dice, incluso en esa página dice, mira vos, sí, es verdad esto. Más adelante veremos. Ya tiene planificadas las siguientes clases. Gracias, María. Gracias por eso. Coincido con vos, Majo, en esto que decís de que así como no podemos dudar de que se evita la razón de mi vida, tampoco podemos dudar de tremenda coherencia ambos textos. Pero la diferencia es esta que está comentando Fernando ahora. Es mucho más académica la redacción, tal cual. No estamos hecho para la difusión y lo convertimos en clase. No. No. Hay una lógica de clase académica, de clase de escuela superior. Profundiza, tal cual. Se nota un estilo pedagógico, una redacción más académica, abstrae muchísimo más. Bien, esto quería que fuera. Sale de la acción concreta, exactamente, Mónica, exactamente. Trae ejemplos históricos, recorre la historia, repasa temas anteriores, hace síntesis de lo que acaba de decir. Está todo escrito en clave formativa, pero sobre todo en clave académica. No es la Sí, formación. Sí, perdón, Pau. no, que fundamentalmente responde al objetivo de la cátedra, que era historia del peronismo. Y La razón de mi Pero, vida es un texto íntimo que ella tal cual, comparte. Me tal parece cual, que esos dos tonos son clarísimos. tal cual, tal cual. Hay dos tonos, hay dos tonos. Hay dos tonos, sí coincido con Majo en la coherencia Ujú. Pero hay dos conceptual. tonos, los Sí, tonos, son distintos, es completamente distinto. Pero Hace una diversificación del 80, también. exacto. Una cosa es el destinatario de la razón de mi vida y otro es el destinatario de las clases, que como ya sabemos, está formando cuadros afiliados que ella quiere preparar para el gobierno y la acción militante. Tal cual, tal cual. Yo debo admitir que recién me entero de la existencia de Licurgo, nunca jamás había escuchado. Perón era un personaje muy conocido en La razón de mi vida, creo que también lo nombra, o en mi mensaje, no, creo que en La razón de mi vida. Perón era fanático de Licurgo, Sí. y ella dice que lo conoció a los grandes héroes griegos, de la historia Ah, porque a griega. Perón le gustaba todas esas lecturas. Exactamente, ella dice que los conoció por él. Bueno, yo no voy a seguir mucho más, esperen que creo que tengo algún recorte más, aguántenme, espérenme. Pero esta cátedra lo que les pide es leer este texto, ¿eh? Ujú. Ujú. Ah, perdón, sí, ya sé, ya había recortado otro, ahí lo encontré. Sobre la oligarquía. Esto me pareció una genialidad también formativa. Eh, espérenme.
Bueno, no la voy a encontrar, pero ella dice, yo estoy segura de que la oligarquía no vuelve. Pero el peligro no es que vuelvan los oligarcas a gobernar. El peligro es el oligarca que hay adentro de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, y que sea el que pueda emerger en algún momento. Por eso esta escuela. A ver, ella está formando gente que ella sabe que puede en cualquier momento correrse del lugar del peronismo, ¿no? Ay, a ver si lo encuentro cuando dice eso, lo dice muy bien. Espérenme, ¿eh? En la página 32 dice algo sobre... A no sé, ver fíjate, si es el que estoy buscando. Creo que sí. Acá está. Sí, ahí, esa es. ¿Por qué se preocupa tanto, señora, si esa clase de gente no volverá más al gobierno? Dice al final de la 32. No, yo ya sé que la oligarquía, la del 17 de octubre, la que estuvo en la Plaza San Martín, esa ya no volverá más al gobierno. Pero no es esa la que a mí me preocupa que pueda volver. La que a mí me preocupa es que pueda volver. Lo que a mí me preocupa es que pueda volver, que pueda retornar en nosotros el espíritu oligarca. A eso es lo que le tengo miedo, mucho miedo. Y para que eso no suceda, he de luchar mientras tenga un poco de vida y he de luchar mucho para que nadie se deje tentar por la vanidad, por el privilegio, por la soberbia y por la ambición. Yo le tengo miedo al espíritu oligarca por una simple razón. El espíritu oligarca se opone completamente al espíritu del pueblo. Son como el día y la noche, como el aceite y el vinagre. Así que ella sabe por qué está formando, ¿eh? Tiene claridad acerca de por qué se necesita la formación. Le dedica una buena parrafada, a todo ese tema de cómo ser peronista. Hola la casta, digamos, ¿no? ¿Cómo anda la casta peronista? Acá les habla Evita. En el largo túnel del tiempo llegan las palabras de Evita para algunos que se Tenía olvidan de razón. que llegan. Evita los imaginó. Bueno, ahí está. No, creo que no tengo ningún recorte más. No he leído la historia para explicarla, ni para dar clases o divertirme, sino para aprender en ella a querer y sentir esta breve pero extraordinaria historia de Perón y su pueblo. ¿Eh? Bueno, después dice que va a estudiar, ya se va a meter más en el peronismo, se va a hablar de eso y a ver, creo que tengo un recorte al final, espérenme, lo tengo marcadito con color, ya estoy. A ver. Bueno, hace toda una charla sobre sobre el sindicalismo. No, creo que ya estamos. Ya estamos. Ya sé el otro que había señalado. Bueno, lo van a tener que leer ustedes porque ahora sí no lo encuentro. Ella hace toda una charla acerca del capitalismo, lo destroza al capitalismo, lo destroza. Ella pone como sinónimos capitalismo e imperialismo. Después va a destrozar al comunismo y después va a hablar de la tercera posición. No, la verdad que es un curso completísimo, son unas clases completísimas y la verdad que tienen su propia impronta y tienen una profundidad enorme. Casi les diría que con con este solo texto, merece que Evita ya esté dentro de lo que son los pensadores o las pensadoras del movimiento peronista. Ya solo se hubiera dado estas clases sin haber escrito ni la razón de mi vida, ni mi mensaje, ni nada. ¿Mm? Pero bueno, dejemos para esta semana la lectura completa de esta historia del peronismo, que lamentablemente no es tan conocido este texto como el Manual de Conducción Política. El Manual de Conducción Política es apasionante porque explica todo cómo se conduce y demás. Pero este texto no le va en saga, ¿eh? No le va en saga,
disfrútenlo, léanlo, y gocen de la Evita formadora, ténganla de profe por un rato. ¿Estarán las grabaciones esas que pasaban después de su muerte? ¿Estarán esas grabaciones? Bueno, a Y ver vos, habría, Majo, habría que consultar al Museo Evita. sí, a ver, Majo, que encuentra de todo. A ver si encuentra las clases grabadas. Cecilia Richardini dice, estaba googleando eso, por ahora no lo encontré. Bueno, gente, como hacemos siempre, tomémonos los 10 minutos finales para que cada una cuente algo que no sabía y ahora sabe, algo que le impactó, algo que le llamó la atención, alguna pregunta que le surgió. Este es el momento. 4 o 5 de ustedes que puedan regalarnos esos comentarios. Adelante. ¿Quién empieza? ¿Quién se anima? Yo Dale, vamos, Pamela. yo lo estaba relacionando en toda esta construcción que hace. Primero, me parece, yo soy profe de historia, ¿no? Ujú. Y ir moviéndote en el tiempo, ¿no? Nombrando diferentes personajes y diferentes procesos históricos a lo largo del tiempo, encontrando un hilo común, o sea, sincrónico y diacrónico al mismo tiempo, eh, sin que sea anacrónico, porque ella lo va atando todo el tiempo a la figura de Perón, ¿no? Es como ella en su relato lo que hace es colocar al peronismo, ¿no?, como producto de un devenir histórico. Dice, así como en La razón de mi vida decía que ella no es producto del azar, ¿no? Entonces, Bien, el peronismo tampoco es producto muy del azar. A bien, lo muy largo de la bien. historia se han dado otros procesos de los cuales el peronismo se nutre. No es una idea loca de un líder que un día se le ocurrió crear la doctrina justicialista, sino que tiene una raigambre en los pueblos y los pueblos que luchan y en los grandes líderes, porque no lo está comparando con NN ni personas desconocidas, ¿no? Lo está comparando con Muy Alejandro, bien. con Napoleón, ¿no? Y hacer todo ese recorrido histórico para llegar a Perón y al peronismo, ¿no? Y hacer también esta analogía de los pueblos, ¿no? Esos líderes con su pueblo, porque tanto Perón en el manual de conducción política como ella en esta construcción histórica saben que su capital político es el pueblo, ¿no? Y es Tal donde cual. está sustentado su poder, o sea, esa doctrina, sin esa base sólida, sin esa columna vertebral que va a ser el pueblo trabajador, no tendría, ¿no?, chances de triunfar en esa revolución y que encima se ven venir, que durante la primera etapa del peronismo, si bien podría decirse que la revolución está siendo triunfante, saben que el vuelto y que la oligarquía no Así se es. va a quedar tranquila y que en algún momento iba a pasar lo que terminó pasando, ¿no?, en el 55. Entonces como que están preparando. Eh, y también después pensaba, ¿no?, en quienes concurrían a esta escuela, ¿no? Bueno, ¿a qué tipo de público le está hablando? ¿Es esa masa analfabeta de trabajadores que no entendían nada y seguían al líder? ¿O le está hablando a gente que sabe interpretar lo que ella está diciendo, ¿no? Porque uno puede tener un discurso, pero si ese discurso o esa enseñanza después cae en un saco vacío, ¿no?, o en esa cosa conductista de la caja vacía donde uno va cargando los conocimientos, tampoco sería posible esa co-construcción del conocimiento y en ese que quienes participan y quienes están siendo formados en la doctrina peronista realmente hagan carne estos lineamientos, esa doctrina, esta ética, esta filosofía, esta manera de plantarse delante del mundo, ¿no? Tiene que haber un proceso interno también. Sí, muy interesante lo que contaste de cómo ella lo dijo en un momento, no doy clases para divertirme.
No estudio la historia para divertirme, sino que la ata todo el tiempo al peronismo. Gracias por ese comentario, sobre todo. Y dice María Baba, me impactó también, como vos dijiste, la estructura de la clase, la preparación y el tiempo que eso lleva. Vivió varias vidas en 33 años. Muy bien, sí, es verdad, María, coincido. Uno o dos comentarios más y cerramos. Gracias, Pamela, gracias por tu mirada como profesora de historia. Los Tanto conductores, que, profe, acá ¿cómo? dice, leo, No, textualmente, no, dice, ahora no hay que leer. No, no, ahora no hay que leer. Ahora, ¿qué te sí, impactó? ¿Qué te interpretando, llamó pero la ¿qué voy a atención? leer? Tengo que interpretar lo que leo, pero primero es lo que dice el comp. Dice, conductores, para nosotros los conductores, tal como nos enseñó Perón, son aquellos que han servido para los pueblos. Es decir, que los conductores tienen que servir para los pueblos de una manera determinada, llevándolos por el camino que ilumina la historia. ¿Cuál es el camino de la historia? La historia es el camino de los pueblos, es la historia de los pueblos. Ese es el camino que busca, es la historia de la reivindicación de los pueblos, de la Bueno, autodeterminación. ¿qué cosas de la clase te llamaron la atención? Esta es la pregunta, Dante. A mí, la verdad, eh, lo que dijo Diógenes, dijo, ¿Cómo? lo que a mí, lo que quizás no tiene importancia, pero para mí sí que me pareció hasta gracioso que le dijo este Alejandro Magno, decía, yo te ofrezco todo, pero este dijo, no, no, ¿sabes qué? Salí de acá porque me tapas el sol. Puede ser algo muy significante, Ah, pero a mí me gustó. la No, anécdota de Diógenes Diógenes y dijo, Alejandro. a- Alejandro era un hombre más poderoso y le dijo, te ofrezco todo lo que querés, pero dijo, ¿sabes qué? Apartate y me tapas el sol. Sí, es muy, muy interesante esa anécdota histórica. Muy linda anécdota. ¿Quién más? Uno más. Y estamos. Una más. Que comente algo de la clase. Adelante, Mónica. Bueno, a raíz de la corta existencia y de lo que dijiste de cuántas vidas vivió, que decía María Sí, Baba, y de María 3 Baba. años, la posibilidad de adecuarse al cambio rápido político que se esperaba en su trabajo, en su devenir, cómo fue acomodándose eh, con la velocidad y con la capacidad de, de lo que ella traía en esencia, no fue académico. Y a su vez lo hace tan estructurado como si hubiera sido académica. Sí, Eso es lo maravilloso. sí, lo que yo les digo, chicas, ¿cuándo Y es prepararon esa una deuda clase? espiritual que tenemos de tomar su obra. Es una deuda política, ¿eh? Es una Sí, deuda sí, política, pero profundamente también política. una deuda política, pero también todo lo que, o sea, es una deuda con todos los que intervinieron en la doctrina, en el movimiento y en el sostenimiento de lo que fue el peronismo y que se lo adeudamos nosotros, más allá de Así ser es, una deuda política. así es, totalmente, Necesitamos recuperar eso para multiplicarlo, porque si no estamos perdidos. totalmente. Coincido, Igual, qué impresionante, ¿no? Yo creo que el peronismo también subsistió por todas estas cuestiones. Digamos, se ocupó, Eva y Perón se ocuparon de dejar una base crítica de compañeros y compañeras formadas y quienes recibieron todo ese saber y toda esa visión. Se ocuparon de explicar de qué se trataba. sí. La- Eso la- también es llamativo. La decisión de formar es muy llamativa y hay que tomarla. Incluso, Paula, fíjate lo que dice Erika acá, va, todos, y ya con eso cerramos. Me encanta que ella de primera mano sea la formadora de la cátedra sobre la historia del peronismo. Hubiera sido más cómodo delegar. Me parece Claro. maravilloso eso, maravilloso, es tal cual, Erika. Pero solo ella sabe cómo transmitirlo y a quién, a los obreros. Es como si los preparara para los años venideros, sin saberlo en ese momento.
Tal cual, pues le puso el cuerpo a la formación, gente, por si faltaba algo, por si le faltaba algo. Pensaba, Claudia, un poco, bueno, les cuento a todos, este fin de semana tuvimos las organizaciones de los chicos y chicas del pueblo en nuestra escuela de educación popular y pensaba que hay algo de esa puesta en acto, de ese poner el cuerpo de todos los educadores en la transmisión de un método pedagógico. Eh, y creo que la escuela esta tiene un poco de eso, ¿no? Sí, sí, le pone el cuerpo ella. Me pone el cuerpo ella, me parece maravilloso eso. Sí, tal cual. Ella se lo permitía. Se lo permitía y se lo exigía. Mónica, ella se lo exigía a sí misma. Bueno, gente, nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere, si no pasa nada, si está todo en orden. Nos vemos el lunes que viene. Siempre un placer. Ya nos vamos a adentrar en etapas más duritas, ¿eh? Como dijo Mario al principio, se nos avecinan algunos nubarrones en la historia del peronismo, así que vamos por el renunciamiento. Seguramente la clase que viene sea la clase del renunciamiento, pero no lleguen al renunciamiento sin terminar de leer su cátedra Historia del Peronismo. Nos vemos el lunes. Nos vemos, chao, buena semana. Chao. Gracias por estar. Chao, buena semana. Vamos. Gracias. Chao.